Hola, ¿qué tal amigos? Hola. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube de Miguel Cente. En esta ocasión vengo acompañado de Romina Viñas. ¿Qué tal? Ella es alumna de la Escuela de Teatro de Buenos Aires, dirigido por el maestro Raúl Serrano. Ujú. Y justamente esta mañana vamos a aprovechar un poquito para hablar acerca de tu profe, Romina, Ay, qué Raúl, chévere. ¿sí? Me gusta. Y comentarles un poco acerca de cuál es la metodología de enseñanza de Raúl Serrano. Ujú. ¿Ok? Bueno, Suena preséntate un poquito. interesante. Sí. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Romina Viñas, ya lo dijo Miguel. Soy alumna de tercero de Raúl Serrano. Este año me gradúo. Eh, Hace 8 años que vivo en Argentina, en Buenos Aires específicamente. Y bueno, y nos conocimos con Miguel porque di un taller en, en Miraflores y Miguel fue uno de mis alumnos porque le interesó que enseñara, ¿no?, el método de acciones físicas que no lo ven tanto acá en Perú, o por lo menos eso descubrí, que no está tan plantado en nuestro teatro. Ujú, así es. Y bueno, a raíz de eso es que fuimos como que congeniando, ¿no? Respecto a este método, ¿no? De las acciones físicas, que más adelante vamos a decir que ya no son acciones físicas, ¿no? Hay otra metodología superior a esta, ¿no? Pero empecemos un poco contando acerca de la biografía de Raúl Serrano. No dice que Raúl Serrano nació en el año de 1934 en San Miguel de Tucumán, perdón. En 1952 dice que comenzó a desempeñarse como actor hasta 1957. Un dato curioso es que muchos piensan que Serrano nunca se dedicó a la actuación, sino que pensaban que más era director, profesor, ¿no? Claro, Pero ¿no? también, Él fue actor toda su vida casi. sí. Y justamente esa curiosidad como actor lo llevó pues a viajar más adelante, ¿no? Como lo dice acá, a los 23 años viaja a Rumania y posteriormente a Rusia. Y ahí es donde a su regreso se dedica recién a la docencia, ¿no? Primero enseña en la Escuela Nacional de Teatro y en 1978 empieza ya a dictar sus clases en la Escuela de Teatro de Buenos Aires, ¿no? Que es la escuela que él funda. Eh, Entre sus principales obras, bueno, yo he podido rescatar estas, ¿no? En 1982 escribe La dialéctica del trabajo creador del actor. En 1996 escribe la tesis sobre Stanislavski. En el 2004 escribe la nueva tesis sobre Stanislavski. En el 2009 escribe Estética y Marxismo, Política y Praxis Creadora. Y bueno, en el 2013 escribe lo que vendría a ser su último libro, Lo que no se dice, una teoría de la actuación, ¿no? Entonces, y bueno, además ha escrito un montón de artículos para revistas, para Charlas. charlas, ¿no? O sea, Ujú. es un maestro, estamos hablando de una eminencia en el teatro, ¿no? Ujú. Y bueno, ahora a continuación Romina nos va a explicar acerca de lo que vendría a ser la metodología de Raúl Serrano. Claro. Cuéntanos, Romina. Bueno, la metodología de las acciones físicas de Raúl Serrano, bueno, nació obviamente por el interés de Raúl Serrano por Stanislavski, ¿no? Lo estudió, lo investigó durante toda su vida y como vivió tantos años en Europa, descubrió que había un teatro distinto, ¿no? Un teatro muy vivo, muy real, o sea, él a veces incluso explicaba en algunas de sus charlas, explicaba de que, por ejemplo, cuando vio teatro ruso, rumano, creo, no entendía nada de lo que decía el actor, pero sentía absolutamente todo. Entonces él decía, qué increíble, o sea, ¿cómo hacen para hacerlo así? O sea, no puede ser que en Europa tengan tanto talento, sino tiene que haber algún secreto. Claro. Y cuando fue a Argentina encontró que ya el teatro independiente argentino estaba en movimiento, estaba creciendo bastante y que el teatro de... ¿Cómo se llama? Strasberg. Lee Strasberg. Lee Strasberg, no me Claro. salía el nombre. El teatro de Lee estaba muy expandido, ¿no? Entonces lo estaban aplicando mucho, sobre todo la memoria emotiva, todo eso lo estaban aplicando muchísimo. Entonces era un buen teatro, pero él sentía que faltaba algo, que decía, ¿cómo puede ser que en mi país no pueda ver lo que yo he visto hace unos meses en Europa? O sea, Así es. sentía que faltaba descubrir algo, ¿no? Entonces él se dedicó a investigar toda su vida, encontró este método de las acciones físicas que fue algo que pasó desapercibido, porque obviamente la memoria emotiva llamó mucho más la atención, y encontró en este método, o encontró más bien una manera de hacer este método
que Stanislavski claramente no lo tiene explicado, ¿no? Y encontró una manera simple, o sea, es una estructura, por eso se llama la estructura dramática. Le cambió de nombre porque dijo, bueno, esto vendría a ser como el método de las acciones físicas 2, ¿no? La segunda parte, una cosa así, le cambió de nombre para hacerlo algo propio. Chévere. Y bueno, la estructura dramática es un recorrido, ¿no? Es un mapa que tiene 5 elementos, que es lo que un actor debe hacer en la escena, ¿no? El primero, por ejemplo, son los conflictos, ¿sí? El conflicto es eso que le pasa al personaje, son las oposiciones, lo que tiene dentro, lo positivo, lo negativo, ¿no? Todo lo que transcurre en la escena, o sea, al personaje siempre le están pasando cosas por dentro, ¿no? Quizás nosotros o uno como espectador piensa que simplemente es aprenderse un texto y ya. No, uno tiene que tratar de meterse en el papel del personaje para poder entenderlo y descubrir qué es lo que está pensando, ¿no? Entonces eso vendría a ser los conflictos. Vale. Después el entorno es el espacio escénico, ¿sí? Ese es el segundo elemento. Es el entorno, es el espacio escénico más las condiciones dadas. Las condiciones dadas son todas esas cosas que nos da, como esas pautas que nos dan un texto, ¿no? Yo tengo un texto, un libreto que aprenderme y me ponen, por ejemplo, que mi personaje usa tal vestimenta, que de repente es alcohólica, que de repente es una persona nerviosa, que de repente es así, que de repente tiene el pelo amarrado, que todas las condiciones, esas son las condiciones dadas, todo como los tips que me van a tirar a mí como actor para poder jugar mi papel, ¿no? Para poder interpretarlo. Claro, ahora depende del autor. Hay autores que dan bastantes condiciones, hay otras como que no, ¿no? Por ejemplo, Tennessee Williams creo que sí da bastantes tips acerca de las condiciones, ¿no? Sí. Sin embargo, si leemos a Chekhov no da muchos tips que digamos, ¿no? Entonces ahí está la tarea del actor, averiguar cómo es el personaje, ¿no? Claro, siempre te vas a encontrar en la actuación con ese tipo de dificultades, ¿no? Un montón de veces no te explican exactamente cómo viste o esto el otro y uno tiene que empezar a crearlo, ¿no? A crear a partir del subtexto y las acciones. Entonces, el entorno no solamente es, digamos, la escenografía, el espacio, ¿no? Son las condiciones dadas. Vale. Entonces, algo que nos explica también Raúl Serrano es que para que un lugar o un espacio escénico sea un entorno, tiene que estar jugado, pisoteado, sudado, transitado por el actor, ¿no? Eso es el entorno. Después el tercer elemento de la estructura dramática son los sujetos activos, ¿sí? Los sujetos activos o el sujeto activo es el actor en camino hacia el personaje, ¿sí? No es ni el actor solo ni el personaje solo, es el actor en camino hacia el personaje. El cuarto elemento son las acciones físicas, ¿sí? ¿Qué son las acciones físicas? No es eso que hay que hacer o pautar, que me dicen agarro una taza de café y me la tomo. No, eso no es una acción física. Eso es algo que estoy haciendo en la escena. La acción física, en este caso, en esta estructura, es la actuación. Es lo que va a surgir a través de todos estos elementos, intencionalmente, de una manera improvisada también, o espontánea o lo que sea, te va a salir esa acción física, ¿no? Y por último, el quinto elemento, pero no menos importante, es el texto. ¿Sí? El texto es importantísimo porque es lo que vamos a jugar, es lo que vamos a vivir, es lo que se va a hacer, ¿no? En el teatro. Claro, es el punto de llegada, por ejemplo. Es el punto de llegada, claro. Por eso es un mapa, es un recorrido, no es que uno sea más importante que el otro. Todos estos elementos son como un conjunto que hacen que podamos tener una buena interpretación, ¿no? Y no nos quedamos con eso de hay que memorizarnos bien el texto. Sí, hay que memorizarlo porque somos actores y es nuestro trabajo, pero hay que entenderlo, hay que saber qué hacer con ese texto, ¿no? La idea común que tenemos la mayoría de los actores acá, por lo menos en Perú, es primero nos aprendemos el texto de memoria y después ya empezamos a estudiar el personaje, ¿no? Y cosa que, bueno, según a criterio de Stanislavski y de Raúl Serrano, ¿no? Y los que han venido surgiendo después, nos dicen que es una manera equívoca, ¿no? De poder abordar un personaje porque no vas a poder empatizar con este personaje, no vas a entender su conflicto. Y el conflicto lo entiendes recién cuando te pones en la piel del personaje, ¿no? O sea, viviendo ese obstáculo, ¿no? Eso que se te opone, ¿no? Y eso, entonces por eso que Serrano propone un método más activo, ¿no? de abordar este papel por medio de la improvisación, ¿no? Y eso básicamente. Claro. Así que, bueno, muchas gracias.
Bueno, eso ha sido todo por hoy, chicos. Ha sido una breve explicación porque esto en realidad, como lo veníamos discutiendo antes de grabar el video, no es tan teórico, ¿no? Esto se ve más en la práctica. Esto es más, claro, hacer talleres y cosas Sí. y entrenar y ahí vas a encontrarle Entonces, la vuelta. si tú, No. por ejemplo, no has visto una clase o no has participado en una clase práctica de lo que es el método de las acciones físicas, dudo mucho que puedas entender este video. Sin embargo, son algunos alcances, pinceladas que te estamos dando para que puedas siquiera darte el ánimo de poder participar, pues, ¿no? Esta nueva metodología. Que tengas las ganas de aprender también, ¿no? Que Claro. está bueno siempre. Como interesarte y no quedarte estancado con una sola metodología, sino saber que hay otras posibilidades y que están buenas y que hacen buen teatro y que hacen que sea un teatro rico, Así es. vivo, ¿no? Ajá. Real. Y eso, ¿no? Entonces la idea es hacer un teatro vivo, un teatro muy presente, ¿no? Y a través de este método, bueno, creo que es un camino seguro por la cual el actor puede transitar y va a poder llegar a crear ese teatro vivo que hace falta. Por eso, con eso del teatro vivo, se explica muy bien lo que dije de que el espacio debe ser jugado, pisoteado, esto, el otro. No nos quedamos con unas simples pautas de que tengo que ir a la cocina y voy. No, es como cómo transito ese camino a la cocina, ¿no? Claro, sí. Llorando, sudando, esto, el otro. O sea, hay que vivirlo, hay que sentirlo. En un texto, ya para finalizar, en un texto había leído de que, por ejemplo, una forma de asemejar esta metodología es, por ejemplo, cuando juegan los niños, ¿no? Cuando vemos jugar a los niños primero hacen sus reglas, ¿no? Ya, a ver, tú vas a ser el malo, tú vas a ser el bueno, ya, tú vas a ser la que va a sufrir. Entonces ya, todos tienen su rol, pero no hay una pauta marcada de cómo van a desarrollarse, sino lo dejan al libre albedrío, al juego. Entonces, a través del juego ellos van descubriendo, se van identificando con su personaje y van creando pues una situación dramática sin haberlo pensado. Claro. ¿no? Entonces, eso más o menos es lo que es el método de las acciones físicas, ¿no? A grosso modo, ¿no? Bueno, chicos, entonces eso ha sido todo. Nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, Romina, No, gracias a ti, por Miguel. visitarnos. Chao.